situación que plantea... sí. Sí. La situación que plantean en este momento los datos ambientales. Cuando hablamos de datos ambientales hablamos también en general de datos territoriales, o sea, es un concepto amplio que abarca datos socioeconómicos, ambientales, naturales. Lo que encontramos es que hay una gran dispersión institucional, un poco las competencias dispersas que se hablaban antes, que hay una discontinuidad temporal en los datos. En general las series históricas existen en archivos muy parciales y no son integrados a lo largo del tiempo. No existe una correlación geográfica de esos datos territoriales o ambientales, valga la observación. No integración geográfica de datos territoriales es como absurdo, pero no existe. Existe típicamente desde el punto de vista de los científicos o incluso de las capacidades profesionales de ingenieros un enfoque unidisciplinario. O sea, yo enfoco el problema desde mi especialidad y trato de dar una solución desde mi especialidad. Y como se ve, la multiplicidad de problemas, la solución a problemas es interdisciplinaria. No existe uniformidad de metadatos, o sea, los datos no están ordenados en sistemas de metadatos. Esto es siempre existieron los sistemas de metadatos, pero ahora se hace crucial el ordenamiento de los datos en el sistema de metadatos para facilitar las búsquedas y las integraciones de información. Y por último, son datos que no tienen acceso, están vedado el acceso a las fuentes, están celosamente guardados, porque la información sigue siendo un factor de poder, la gente se sienta sobre los resultados, lo digo para los científicos, pero también para los organismos de gestión. Y no tienen visibilidad, o sea, es lo mismo, digamos, quien se sienta sobre los datos no le va a dar una publicidad con los medios actuales. Ahora, visibilidad tampoco es publicar un PDF. En este caso, cuando hablamos de datos, vamos a ver más adelante que es publicarlos de una manera que puedan ser usados, intercambiables con otros sistemas de base de datos y puedan ser integrados. No basta con dar una publicación. En el caso de datos binarios es necesario poder integrarlos y poder manipularlos, en el buen sentido de la palabra manipulación. La consecuencia de esto es que tenemos una duplicidad de esfuerzos. Esto hablo desde el punto de vista del financiamiento de la ciencia, que es lo que nos preocupa a nosotros. Existen visiones restringidas del problema y sus causas, es decir, el antropólogo verá un aspecto del problema, el hidrogeólogo verá un aspecto del problema, el sanitarista verá un aspecto del problema. El ejemplo que más me viene ahora es el tema del arsénico en las cuencas nacionales. La doctora habló de acuíferos fronterizos, pero cuando vamos a los acuíferos exclusivamente nuestros, tenemos un problema de contaminación con arsénico geológico muy grave. Es natural, no es mal manejo, es una maldición que tiene Argentina desde el punto de vista geológico, pero está. Entonces, poder relacionar los casos de cáncer relacionados al arsénico con las cuencas usadas con arsénico podría ser una versión integradora de esos aspectos, pero ahí hay que integrar el hidrogeólogo con el sanitarista. Bueno, en ese caso la investigación, cuando es así tan sectaria, y yo hablo, insisto, solo desde el punto de vista de la investigación científica, termina siendo de relativa relevancia para el problema, no contribuye a la solución o a la comprensión del problema. Y la propia investigación tiene poco impacto científico per se, es decir, una publicación que habla de una sola variable en un sistema complejo no termina siendo incluso valorada por los sistemas de difusión científica. O sea que en definitiva existe una gran falta de contribución a la comprensión o a la solución de un determinado problema. Ante esto, digamos, está surgiendo en muchos lados un nuevo modelo de trabajo que es el tipo de, se
denomina observatorios territoriales, y es un laboratorio de integración de información que consisten en consolidar y evaluar información de manera integrada para mejorar el proceso de toma de decisiones, en particular en dos temas que quiero traer, que es el tema de, en materia de riesgo ambiental, riesgo ante catástrofes, y el tema de desarrollo sustentable. Eso pueden ser dos enfoques muy generales para justificar el uso del conocimiento en esta estructura. El objetivo, digamos, más secundario de actividades es la integración de variables, el enfoque interdisciplinario y la elaboración de series históricas y análisis prospectivos. Cuando digo esto, lo que hacemos en ciencia no es esto. En general es un enfoque unidisciplinar, una foto, salvo los que hacen investigación histórica y investigación de archivo, es una foto de la realidad en el momento. O sea que esto va a repercutir en lo que nosotros creemos que es una mejor ciencia, o sea, una ciencia que integre datos, que pueda ser prospectiva, que pueda hacer análisis de series históricas. Ejemplos. Por ejemplo, nosotros hemos creado con la Secretaría de Ambiente, este es el puntero, ¿cuál es? El puntito rojo. Bueno, con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, con el CONICET, con el INTA, con la Facultad de Agronomía de la UBA, es decir, instituciones que en algunos casos no colaboraban. Esto fue continuación de un proyecto FAO sobre desertificación y degradación de tierra, y nos unimos en lo que se da en llamar un observatorio. Un observatorio que tiene 21 sitios de trabajo, sitios pilotos experimentales o de observación continua, y ahora estamos ampliándolo a incorporar series de todo el país posible. Entonces, pero esto implica, volviendo a lo que se dijo antes, un esfuerzo de articulación de intereses entre las instituciones casi permanentes, un continuo negociación de poderes. Pero en general, en este caso ya llevamos 3 años, hemos logrado fondos de otros donantes. Eso también, volviendo a lo que decía Ofelia antes, cuando la propuesta es interesante, aparece el dinero. O sea, cuando la propuesta es integradora y apunta a una comprensión de un problema interesante, aparece el dinero, sobre todo en las fuentes internacionales. Bueno, el esquema, básicamente, lo que vamos a llamar un observatorio, es las instituciones que aportan datos y que también requieren procesamiento de la información, y que lo integran en capas, que se integraría en este laboratorio en capas de información de este tipo, digamos. Está demasiado claro. Bueno, el plano de información demográfica, el catastral, que paradójicamente es el más difícil de obtener, el climático, el productivo, el ambiental, el institucional o el propiamente geográfico propiamente dicho. Y los productos que puede generar una integración de estos datos, puede establecer mapas de riesgo, procesamientos para el ordenamiento territorial, estimación de costos y daños ante catástrofes, impactos climáticos, pero también desde el punto de vista económico, análisis costo-beneficio de una determinada obra. Yo estoy seguro que cuando se hizo el planifico Yacyretá debe haber sido una evaluación muy a conciencia y estrategias de inversión. Bueno, la integración de capas de información y reconstrucción de series históricas de datos permite modelar escenarios, relacionar variables, establecer diagnósticos. Estas son, digamos, actividades que los científicos están poco acostumbrados a ejercer. En general, vuelvo a insistir, es un enfoque muy parcial del problema. Y mucho menos cuando se les dice, bueno, miren para adelante, traten de hacer alguna predicción. Es más arriesgado todavía. Bueno, las características propias de la información en un laboratorio de este tipo. Tiene que tener normas de uso y acceso. Acá volviendo a lo que decía Ofelia antes, el tema de las normas. En el momento de sentarse a discutir es decir, ¿cómo se va a acceder a la información? ¿Qué derecho tengo sobre la información? ¿Qué derecho tengo a publicar una determinada información y bajo qué esquema?
Eso a veces traba los mejores proyectos, no ponerse de acuerdo en los términos de uso de la información. Bueno, tiene que contener información primaria disponible y asegurada. Monitoreo constante de información. Yo quisiera hacer un comentario a lo que dijo Felia, que me parece lógico cuando se dijo en algún momento no tenemos información suficiente para encarar un estudio de este tipo. A veces eso puede terminar siendo una excusa para continuar financiando investigaciones y no animarse a integrar la información que existe en la actualidad. Entonces, a veces la integración parcial del conocimiento parcial que existe en un determinado momento permite saber cuál es la siguiente etapa de búsqueda de información. O sea, yo hago un mapa sobre, vuelvo al caso del arsénico, hago un mapa sobre las cuencas que tienen arsénico y tengo otro mapa sobre los casos de arsenicismo en Argentina, que es una cuestión de salud. Bueno, resulta que yo no tenía mapeado una cuenca, supongamos, ¿no? Tengo mucho arsenicismo detectado en el centro de salud, pero no tenía mapeada esa cuenca desde el punto de vista hidrogeológico. Entonces ahí es un salto que doy, porque con la integración de los datos yo sé que tengo que ir a mapear esa cuenca. Bueno, otro tema que es crítico es el estándar de calidad de los datos y de las bases de datos. Ahora, en la gran discusión, por eso yo siempre que digo que la real revolución de Internet está cuando nosotros podamos integrar los datos y podemos hacer lo que se llama data mining en las grandes bases de datos. Por ahora surfeamos ahí en las páginas web, pero es mejor que nada. Es un proceso. Pero en realidad cuando podamos bucear en los datos mismos y permitir la integración de datos de las bases de datos va a ser realmente la real revolución informática. Para eso es necesario tener estándares de calidad, tanto de los datos como de las bases de datos. Nosotros en el caso del Observatorio de Certificación nos dimos cuenta, en una primera etapa establecimos una serie de indicadores para lo que queríamos monitorear y después nos dimos cuenta que no había habido un buen establecimiento de la calidad de datos que le pedíamos a nuestros investigadores. Entonces fue un paso atrás para volver a empezar. Otro tema es el formato de interoperabilidad de bases. Es crítico que las bases sean interoperables. ¿Por qué digo esto? Porque uno de los axiomas que prevalecen en esto del acceso a la información es que las instituciones no regalan la información, ni la van a regalar. Entonces, la solución es que cada uno mantenga su información y la mantenga desde el punto de vista activo, vele por la calidad de esos datos desde su especialidad, tipo que sabe de la institución que es experta en hidrogeología, supongamos el INA o en Secretaría de Recursos Hídricos, ahora como es. Sí, bueno, estamos hablando de situaciones, pero bueno, digamos que hay organismos que velan por cierto grado de información. Entonces lo ideal es que esa información quede en las manos de ese organismo y que ellos ofrezcan esos datos desde el punto de vista interoperable y que el sistema busque las bases de datos de las cuales se quiere alimentar y construya el dato a integrar. Nunca pedirle que ceda los datos, eso no funcionó ni va a funcionar. O funciona hoy y no funciona mañana. Y lo que decía antes es que tenga un buen ajuste al sistema de manejo. Y fundamental el georreferenciamiento con buenas tecnologías GPS para hacer un mapeo real de las variables que estamos usando. En general, en series históricas, a nosotros nos ha pasado cuando hacemos la georreferenciación de las colecciones biológicas del Museo de Ciencias Naturales en Buenos Aires, o puede pasar lo mismo en de La Plata, los museos grandes. Las referencias geográficas son la tranquera 2 kilómetros al oeste del puesto policial. Bueno, ahora hay un sistema que permite llegar a una corrección más o menos exacta usando aproximaciones. Pero se puede reconstruir esos datos con una validez geográfica.
Las actividades que típicamente tomarían un laboratorio de este tipo es, bueno, primero la categorización de información, que es qué información voy a tomar y cuál es la que no voy a tomar. Esto es importante porque si no se transforma en una cosa sin asidero, digamos, la no categorización de lo que voy a considerar es parte del inicio de cualquier análisis científico. Si yo voy a considerar este problema y no voy a considerar por más que sean todos datos integrables, hay muchos que no hacen al problema y definitivamente yo puedo decir, bueno, no, esto está muy lejos de contribuir al problema. Bueno, el seguimiento de la información ambiental, de eventos naturales de riesgo o socioeconómico. ¿Por qué esto parece muy lejos? Y después lo vamos a ver con el caso de Akumar, el ejemplo. Pero lo socioeconómico y el riesgo ante eventos naturales está íntimamente relacionado. Y esto lo vieron acá cuando se hizo la erradicación de las poblaciones ante la inundación de las represas. O sea, generalmente los sectores más pobres eran los que estaban en zonas más bajas y eran los que había que enfocar un tratamiento muy especial de esa erradicación. Bueno, la digitalización de series históricas es un tema muy pesado, donde prácticamente hay que hacer un trabajo de archivística muy denso y de seleccionar previamente cuáles son los datos que a mí me van a interesar. La construcción de las bases de datos propiamente dichas, la integración geográfica, la integración de información multivariable, es decir, cómo calculo indicadores sobre la base de las distintas capas de información. La formulación y adopción de indicadores consensuados y dinámicos. En general, la gente piensa en los indicadores y después construye los datos en función de los indicadores que quiere. En realidad hay que saber que uno va a formular indicadores de distinta combinación a lo largo del tiempo si tiene los datos pertinentes. Bueno, contribución a las capacidades locales, yo creo que digamos, se pueden sacar, no son capacidades muy extraterrestres las que necesitan para construir este laboratorio, son facilidades en geomática y en uso de bases de datos que pueden ser fácilmente construibles con profesionales de la región, no es una ciencia infusa. Y fundamental, no encara investigaciones per se ni formula recomendaciones, y voy a volver a esto más adelante. Acá les muestro, por ejemplo, la Akumar es la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo. Ustedes saben, es una de las cuencas más contaminadas de la Argentina y con más problemas sociales, si se quiere, en el país. La Akumar ha desarrollado, yo seleccioné 15 son 50 indicadores, pero vean que en algunos casos son indicadores de tipo socioeconómico y otros son biofísicos o físico-químicos del agua. Pero en grandes, en algunos casos son indicadores prácticamente incompatibles entre sí, aparentemente incompatibles. A esto voy con respecto a los roles que tienen que tener las distintas instituciones o quienes participan en un laboratorio de este tipo. Existen los organismos nacionales, provinciales o municipales que son los que proveen los datos, porque los datos no son de investigación. La mayoría de los datos que estamos hablando acá provienen de las propias estadísticas del Estado, o del municipio, o de la gobernación. Entonces, convencerlos para que los integren. Estos se integrarían, hablamos de datos y solicitudes, porque uno de los incentivos para el uso, para la organización de estos laboratorios es que el propio organismo que da los datos pueda pedir una información resultante de esos datos que está ofreciendo. Es un toma y trae. El observatorio en sí, con expertos, básicamente expertos en información. La investigación nosotros la ponemos por fuera, donde obviamente se alimentan los observatorios y se alimenta de los observatorios por el uso de los datos. Genera productos, indicadores, índices, informes, mapas, modelos, etc.,
generalmente por consulta a un equipo de expertos que pueden ser externos al observatorio, son externos al observatorio porque nunca podríamos tener en un laboratorio muy pequeño expertos en todos los temas. Entonces se lo considera como expertos de consulta por fuera. Pero lo más importante que quería es esto último, que es la comunicación con la población. Le corresponde a los organismos nacionales, provinciales y municipales. Eso hay que tener mucho cuidado, porque las conclusiones que la comunidad científica puede llegar no siempre son viables de comunicar o no tienen lo suficiente, aún en el mejor de los casos, que esta integración estuviera integrada y con suficiente validez. El daño de comunicar una información sin hacer el control de prevención de daño, digamos, puede ser mucho mayor. Entonces, el que tiene que asumir el riesgo de comunicar una conclusión de este tipo sobre, bueno, vuelvo al caso del arsénico, es decir, no tome agua de esta zona porque se va a morir de arsenicito. Bueno, si eso después crea pánico, porque la gente la única fuente de agua que tiene es el pozo, es un tema. Tiene que ser un círculo cerrado de comunicación entre el científico y las autoridades las tienen que advertir a la población. Es discutible, todo esto es discutible, pero entonces los observatorios, de alguna manera los observatorios son los repositorios, estos son institucionales, donde no tienen ninguna ingeniería, se almacenan como una biblioteca. En cambio que los observatorios, al ser temáticos, pueden también funcionar como repositorios de datos. Bueno, hay un aspecto que es también crítico, es la valoración ex ante del dato que vamos a subir, que vamos a usar, porque también sabemos que aún en la comunidad científica hay datos buenos y datos no tan buenos. Entonces, eso es una pregunta abierta, ¿no? Si puede existir un sistema de revisión de pares para los datos se incorporan. Eso lo estamos viendo en el observatorio de certificación, a ver qué datos es relevante. Y después la valoración ex post, es decir, si, está bien, uno puede subir un dato, pero si después nadie lo usa, nadie lo comenta, nadie lo baja, nadie lo lee, es una valoración ex post. Y así como se maneja la comunidad científica, es por grado de uso de su comunidad de colegas. Creo que estoy terminando. No, bueno, les voy a contar algunas iniciativas en marcha. Bueno, como les decía, el Observatorio Nacional de Degradación de Tierra de Certificación, con el INTA y la Secretaría de Ambiente y varias universidades. El Observatorio Ambiental Territorial Regional Gran La Plata, que es con la Universidad Nacional de La Plata, el CONICET y la SIC, la Comisión de Investigación de la Provincia de Buenos Aires. Esto tuvo su origen en 6 proyectos que el CONICET y la universidad decidieron financiar para el tema de las inundaciones en La Plata. 6 proyectos que nuclean a muchos investigadores, porque la universidad se tomó el trabajo de nuclearlos, convencerlos de generar equipos interdisciplinarios. El Observatorio para la Biodiversidad en Bosques Implantados, el CONICET y el Ministerio de Agricultura, que estamos acá, digamos, cerrando ahora, cerrando en el sentido de cerrando el trato, ¿no? Participan equipos de investigación de Misiones, Corrientes, el Delta de Entre Ríos, Salta y la zona de Bariloche que queda. Hay un proyecto argentino de monitoreo y prospección de ambientes acuáticos de lacustres con un convenio entre CONICET y The Nature Conservancy en Patagonia. Lo que les decía del Observatorio Territorial de Tucumán, que lo crearon ellos con asesoramiento nuestro. Existen los sistemas nacionales de datos en el MinSID, el de clima, el mar, biodiversidad. También existe IDERA, la infraestructura de datos espaciales de la República Argentina, y los IDERAs provinciales, impulsado por el Instituto Geográfico Nacional y las jurisdicciones provinciales. Esto hay, sé que en Misiones está, digamos, hay un fuerte impulso a esto, y va aprendiendo la idea de gestionar los recursos de información en una base geográfica precisa. Y la coordinación sobre evaluación de riesgo que lleva el MinSID con el Organismo de Seguridad y Organismo Nacional de Ciencia y Técnica sobre 4 o 5 grandes protocolos de catástrofes, como son inundaciones, erupciones volcánicas,
Sí, sísmica, alguna más prioridad. Bueno, básicamente era eso lo que les quería comentar. Muchas gracias. Excelente presentación de la doctora, creo que impresionante por todo lo que ha elaborado, todo su desempeño, y yo creo que es muy valiosa y apreciamos eso, al menos en mi persona. Hablaba la doctora sobre los procesos que tienen los acuíferos o las aguas subterráneas desde una teoría sistémica, ¿no? Explicaba aquello, una figura de entrada, proceso de las funciones y la salida de funciones. Ahora bien, esta teoría sistémica, que está también hoy día recorriendo, pregunto y planteo para Martín, ¿cómo ven esta teoría sistémica dentro de las políticas de las aguas subterráneas compartidas? ¿Lo ven? ¿Lo trabajan? ¿Tuviste la oportunidad de plantearte esta teoría sistémica dentro de las políticas de las aguas? Ya. Arranco por el final. Algo que ellos hacen es que lo más importante, una de las cosas que me parece más importante respecto del acuífero guaraní es que la teoría sistémica también depende de las fronteras que tú decís. Antes de que empiecen a mirar con lógica regional el sistema acuífero, cada uno trabajaba con la misma lógica de sistemas, pero con otra frontera. La interconexión de sistemas, o como tú articulas estos objetos, fue la clave para construir la idea del guaraní, para construir todo este esfuerzo que han hecho para ideas de gobernanza. Y es algo muy parecido a lo que pasa con teoría de sistemas para pensar en desarrollo de políticas. Cuando tú piensas en política como resultado de relaciones de poder, cuando esas son tus ojeras, tú te ciernes a eso, tú puedes tener una explicación muy parsimoniosa de lo que pasa. Pero otros enfoques distintos pueden ser más ricos. Teorías de la interdependencia compleja, teorías de la integración regional, que simplemente plantean una distinta forma de explicar. No explican lo mismo, porque tienen otras preocupaciones. No te explican guerra y paz, te explican desarrollo de instituciones de cooperación multinacional. La teoría de sistemas en sí no es ni buena ni mala, en tanto y cuando tú seas consciente de cuáles son los límites que puedes operar. Puedes tener flexibilidad interna para expandir el horizonte, ¿sí? Y para pensar, en vez de, por ejemplo, paz y conflicto, en distintos niveles de conflicto, ¿no? Desde pura guerra hasta una tensión, hasta pura paz e integración. O puedes simplemente cambiar el modelo, como que tú te explicas la realidad, y a eso voy al comentario de Graciela. Nos contamos historias y finalmente lo que tratamos es darle sentido a la realidad. Cuando uno reconstruye una historia, cuando uno reconstruye una política, puede empezar en distintos momentos en función del lugar al que uno quiera llegar en términos de historia, ya sea un objeto político concreto, una ley, una práctica, relaciones entre los actores. Yo lo único que digo es que hay que ser muy consciente de dónde uno sale y qué es lo que uno trae a esa discusión, sin pensar que uno trae soluciones definitivas, sino que simplemente está reflejando el contexto en el cual uno trabaja, las condiciones de financiamiento, las relaciones sociales, etc. Es eso. Para no darle la espalda. Con respecto a la interdisciplina, yo hablo de la integración de datos de distintas disciplinas. En la visión de los laboratorios y observatorios, la mayoría de los datos integrables son aquellos que son cuantificables e integrables. Ahora, hay un espacio que depende de opciones de decisores que no son predecibles, pero sirven para establecer escenarios. O sea, ¿por qué
Pongo un caso. Si tomamos el conflicto con Uruguay y las papeleras, bueno, hay una realidad tangible, hay o no hay contaminación. Ahora, ¿qué hay detrás de las decisiones políticas de cada gobierno de llevar esto a un conflicto? Ya escapa a lo predecible por la ciencia dura. Te pongo otro ejemplo, la crisis de 2008 financiera. Hay un montón de aspectos no cuantificables, la de 2008, no la nuestra del 2001-2002, 2008 crisis internacional. Hay aspectos que son cuantificables, es decir, el mundo se transformó en una gran sala de juegos financiera que puede ser cuantificable, puede ser evaluada. Ahora, ¿qué opera dentro de los que idearon el sistema y hasta qué punto lo llevaron al extremo? Eso no puede ser predecible, tiene que ser librado a un análisis, como el que decís vos, un análisis de una disciplina que no tiene datos para integrar esa discusión, sí tiene una interpretación de las conductas humanas con respecto al escenario que los datos integrables te muestran. El problema es, y ahí yo sí hago una crítica, cuando se hace una interpretación sin datos. Entonces, eso no es la defensa de la no integración de datos. Eso es una defensa de que estoy operando mal. Lisa y llanamente. Aprovecho. No sé si No. en relación con lo que dice Jorge Tesoro, se preguntaba algo de la respuesta, lo sé, pero por ahí sería interesante, porque la lógica de la ciencia disciplinar también es la lógica del financiamiento de los proyectos de investigación. Si, como Jorge está en una buena carrera en el CET, si por ahí se pensó en orientar el financiamiento para alentar, estimular la disciplina de la convergencia de datos, o digamos, financiar, porque muchas veces cuando formulamos los proyectos de investigación tenemos esa dificultad, digamos, ¿no? Y por otro lado, el otro plano que es más a Martín y la doctora también, sí, hay tres niveles por ahí de interferencia. Uno es nación con nación, otro es disciplina con disciplina, o naturaleza de un dato con otro, que ya es difícil converger, y el otro es técnico-científico con el político. Ahora vamos a tener gente del plano político. O sea, ¿cómo? Vos lo tiraste, pero me parece que quedó todavía algo más para que se podría profundizar tal vez. ¿Qué pasó? Vos me dijiste que en el caso del acuífero hubo una muy buena correlación entre técnicos, científicos y políticos. La doctora en un momento mencionó que el problema, en un momento se reclamó más falta de datos, más falta de conocimiento. ¿Se podrías abundar un poco más cómo es el diálogo técnico-político? Y la doctora ahorita... La que dialoga. ¿Cómo que decir? Sí, gracias. No, el tema es realmente situaciones de oportunidad y que generalmente el político no acepta que la participación o la compañía de un científico puede potenciar su gestión. Entonces, cuando el político se convence que el técnico, el científico, no tiene interés en la política, se acerca a él o responde a un requerimiento simplemente por nuestra forma de actuar en todas las disciplinas. Estamos en la academia y en la ciencia, si sabemos lo que nos preguntan, lo contestamos, no pasa nada. Entonces la relación con los políticos, en mi caso, ha sido una relación muy sencilla y muy clara en todo el tema del guaraní. Fíjate que nosotros participamos en la preparación del proyecto JEF. El lanzamiento del proyecto JEF se desarrolló en la sala del Consejo Superior de la Universidad Electoral, donde estaba la gente del JEF, gente de la política, y estaban los académicos. Como ustedes saben, el JEF tiene unas ciertas estructuras
que son aparentemente inflexibles, no es tanto la realidad, pero para mí sí, que el que participa en la preparación del proyecto no participa en la ejecución del proyecto, lo cual me parece muy bien, aunque después nosotros terminamos acompañando a una ONG en un manual sobre cómo proteger a la acuífero. Entonces, el estamento político acompañó y luego, durante el desarrollo del proyecto, si bien nosotros no participamos en el desarrollo de la parte técnica, sino que participamos en la parte de educación, permanentemente estaban en contacto con nosotros, en consultas, sin ningún tipo de problema. Vuelvo a reiterar, el apoyo de la Cancillería, el apoyo de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, no solamente con el tema del JEF, sino sobre todo en todos los programas de UNED. En el programa de acuíferos transfronterizos de las Américas, en el proyecto del JEF de agua y ciencia, uno de los temas que hizo el JEF fue evaluar si los resultados de aquellos proyectos que financió durante 10 años tenían validez científica y además se servían para solucionar problemas. Y convocó a una serie de gente de todo el mundo. En mi caso me tocó ser chair del grupo de aguas subterráneas. Todo este tipo de actividades, yo perteneciendo al CONICET, perteneciendo a la universidad, no puedo salir y decir, estoy totalmente incompatibilizada de hacerlo si no solicito autorización y, como les expresé, los organismos de los cuales dependo, dicen, bueno, sí, usted puede usar un tanto por ciento de su dedicación para estar con él. Y los políticos, bueno, me llevaron al Congreso Nacional, Salón Azul, diputados y senadores, para enterarse del tema de los acuíferos transfronterizos. Yo creo que es posible, pero sí reconozco que desde el punto de vista científico nosotros estamos aprendiendo a comunicar. Nosotros estamos aprendiendo a contar lo que hacemos y desmistificar. No somos más que trabajadores, ni más ni menos. No somos gente de sangre azul ni nada. Trabajamos mucho, quizás mucho más que otros. Somos mucho más controlados y evaluados que en otras actividades. Estamos siempre sobre el filo de la navaja. Yo ya no porque me jubilo, pero bueno, estamos sobre el filo de la navaja. Entonces, el aprender a comunicar hace que hasta la sociedad toda, que debe ser la primera y la última receptora de los resultados de nuestro trabajo, diga, pero caramba, vive a la vuelta de mi casa y va al supermercado. Entonces no son marcianos. Y entonces se va creando, en un proceso, se va creando una apertura, una salida de lo que se puede pensar que es ese laboratorio aislado, allá arriba en un piso, lindo, como yo, con una vista a la laguna Setúbal, Guadalupe. Y la gente ve que nuestro trabajo tiene un sentido social y fundamentalmente. Entonces, de a poquito, el político deja de tener miedo y la sociedad en general nos ve como pares también, como trabajadores. Yo creo que si mejoramos el modo en el que comunicamos lo que hacemos y el esfuerzo que implica nuestro trabajo, las cosas nos van a ir mucho mejor. Adentro del CONICET nos vamos a seguir peleando, sin duda, pero va a pasar de ser una pelea a un simple intercambio de opiniones. No sé si está perfecto. Graciela. Ahí tenemos una yo quiero contestar al tema de la disciplina y la interdisciplina. Es cierto. Sí, no, el financiamiento, la evaluación, todo. Porque es mucho más fácil pensar desde la disciplina. Claro. Las reglas de juego y los pactos dentro de la disciplina son mucho más fáciles que entre las disciplinas. Así sean disciplinas complejas. O sea, el que trabaja en hábitat, por ejemplo, es una disciplina compleja. Se entiende con los que trabajan, o no se entiende, pero se entiende más con ellos que con un antropólogo, aún dentro de las ciencias sociales. Entonces, en general, es una mentalidad así muy cartesiana de dividir especialidades
Hay un libro muy bueno de Gibbons en los 90. Gibbons es un epistemólogo inglés que se llama The New Making of Knowledge. Y entonces él habla de lo que sería la nueva manera de generar conocimiento dentro de un modo de aplicación. Y eso afecta a todos los estamentos del financiamiento, de la evaluación, de la selección de currículum, de todo. Y eso lleva a formar formar gente orientada hacia la solución de problemas. Yo acuerdo hasta un punto, pero en la práctica lo que demuestra la realidad es que el que tiene la capacidad de aunar voluntades y encarar un proyecto interdisciplinario no es un investigador, es un gerente. Entonces, digo esto, yo sé que algunos se van a sentir igual, pero es el tipo que, digamos, un gerente, no yo, pero un gerente que sepa pensar por encima de las disciplinas y vea el problema. Entonces, ahí aúna las voluntades de la gente, que ya es otro tema. Unas voluntades de científicos detrás de un problema no es tan simple, porque las individualidades son muy fuertes. De todas maneras, nuestra experiencia con las universidades, realmente con la Universidad de La Plata, con el que hablaba de los proyectos orientados, interdisciplinarios, es una vía, es un grupo grande que integran varias disciplinas en el aspecto de... No, Ictos es una agencia, son tíos en realidad, y entonces son grupos muy grandes de gente de sociales y gente de ciencias duras en implementación. Y hay otras modalidades que también el CONICET está ensayando para el tema de la educación aplicada, pero no es fácil. No es fácil porque desde dentro del CONICET está esta cultura disciplinar a ultranza. Y segundo, que hay que garantizar que los proyectos lleven un éxito, lleguen a un resultado. Y yo no estoy tan seguro que el investigador per se es capaz de asegurar eso. No lo publiqué.